Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, en esta oportunidad estamos en presencia con el doctor Rodolfo Mateus, quien es urólogo desde Venezuela, experto en cirugía robótica, además una subespecialidad como es la oncología, y bueno, cofundador de Médicos Venezolanos Online. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que para mí es un placer, sobre todo ser parte de este gran proyecto como es el canal Salud es Vida, porque el objetivo es salud preventiva más que la curativa, y eso lo obtenemos únicamente es a través de la conciencia, mediante la información veraz, y que no es más que son ustedes los especialistas. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy común, pero mientras más información se le da, es mejor a la hora de abordarlo, como es la próstata para los caballeros, y sobre todo los tipos de enfermedades, porque ya se sabe que, según la Organización Mundial de la Salud, en los hombres la próstata tiene un alto índice de ocupación, es decir, está casi similar al cáncer de mamas, inclusive entre los tipos de enfermedades que tiene la próstata, que sabemos que hay otros tipos de enfermedades, pero el cáncer de próstata es muy común. Yo quisiera que comenzaríamos por eso. A nivel de próstata, ¿cuáles serían esas enfermedades aparte del cáncer que son más comunes y que necesariamente hay que informarnos para lograr esa prevención? Si se llega a tiempo, es muchísimo mejor el resultado, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias, María Ángel, por la invitación para compartir con tus seguidores y contigo un ratico los temas de salud, en este caso de próstata, que como tú lo has mencionado, es muy común las patologías prostáticas, no solamente el cáncer de próstata, sino también patologías benignas como es la hiperplasia prostática, que es un crecimiento de próstata que se da en personas básicamente mayores de 50 años. Y otra patología benigna es la prostatitis. Entonces, podríamos decir que las tres enfermedades más comunes en cuanto a próstata son hiperplasia prostática, prostatitis y el cáncer de próstata, por supuesto. Hay que hacer énfasis en que el cáncer de próstata es una patología muy frecuente. De hecho, acá en nuestro país, en Venezuela, representa el cáncer más frecuente en hombres después de los 50 años, incluso por encima del cáncer de pulmón. Y representa la primera causa de muerte en hombres mayores de 50 años por cáncer, y luego le sigue el cáncer de pulmón. La situación a nivel mundial es al revés, o sea, es más frecuente el cáncer de pulmón en hombres de 50 años, mayores de 50 años, y luego le sigue el de próstata. De manera de que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se estima que 1 de 9 hombres van a ser diagnosticados durante su vida de cáncer de próstata. Es también de notar que no todos los cánceres de próstata pues son tan agresivos. Hay unos que tienen un curso más indolente, que avanzan muy lentamente, e incluso tenemos etapas del cáncer cuando son muy precoces y poco agresivos que hasta podrían observarse dependiendo de la edad del paciente. Entonces, el cáncer de próstata debemos tenerlo siempre en mente, y se estima y se recomienda que los hombres comiencen a controlarse a partir de los 50 años, hagan su chequeo urológico para el descarte de un cáncer de próstata. Pero hay ciertas condiciones en las cuales hay que comenzar antes. ¿Cuáles son esas condiciones? Si hay un antecedente familiar en algún familiar en primer grado, vale decir, en el padre, si tiene un padre con cáncer de próstata, o un hermano con cáncer de próstata, o un hijo con cáncer de próstata, pues en ese grupo de individuos, en ese grupo, debería comenzarse el chequeo prostático a partir de los 40 años. Otra recomendación es que aquellos individuos de tez oscura también deben comenzar sus chequeos a partir de los 40 años. Así como les mencioné que 1 de
cada 9 hombres van a tener un diagnóstico de cáncer de próstata en algún momento, pues también es de notar que 1 de cada 5 hombres de tez oscura pueden tener un cáncer de próstata. De manera de que esto es importantísimo tenerlo presente, comenzar los chequeos tempranos. Ahora bien, con respecto a patología benigna, pues se estima, sobre todo hablando de hiperplasia prostática, es muy común hacer diagnósticos de hiperplasia prostática en hombres mayores de 50 años. Se estima que aproximadamente más del 50% de los individuos durante su vida, después de los 50 años, van a necesitar algún tipo de tratamiento por síntomas derivados de un crecimiento benigno de la próstata. Ahora, doctor, llegamos al momento más y no esperado por parte de los caballeros que lo están escuchando, son el tipo de diagnóstico. Se van por lo más fácil, por lo menos invasivo, sino a través del examen de sangre, a través del antígeno prostático. Pero hay varias versiones, hay ciertas informaciones donde el antígeno prostático no es tan exacto, no es tan allegado a la verdad en cuanto si hay o no cierta patología. ¿Es verdad esto o cuándo sirve el antígeno? ¿Cuándo ya tenemos que hacer otro tipo o tienen que hacer otro tipo de diagnóstico un poco más invasivo, doctor? Sí, bueno, el chequeo urológico masculino pues debe ser con antígeno prostático específico, que es producido solamente por la próstata, y el tacto rectal. Es muy importante tener en cuenta de que deben ser los 2 exámenes de manera simultánea. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático puede estar normal y sin embargo el individuo tener un cáncer de próstata, el cual podría diagnosticarse o sospecharse con un tacto rectal. Si hacemos solamente el antígeno prostático, pues podríamos estar omitiendo el diagnóstico hasta de un 20% de individuos con cáncer de próstata. De manera pues que el antígeno prostático, una vez que el individuo se toma esa muestra de sangre, porque es un examen de sangre que se toma en cualquier momento, no requiere ayuno, ese examen debe ir acompañado del tacto rectal. De manera de que solo por su lado el antígeno prostático o solo el tacto rectal, pues no es el mejor método para el diagnóstico de cáncer de próstata. Es la combinación de ambos. Y debo mencionar algo muy importante. Muchos hombres se realizan el examen de sangre y, como tú mencionaste, evitan el tacto rectal porque se fijan en los valores de referencia que da ese laboratorio. Un hombre puede tener el antígeno prostático dentro del rango normal, dentro de esos valores normales, y tener un cáncer de próstata. Entonces, está dejando pasar la oportunidad de que ese diagnóstico de cáncer de próstata sea hecho tempranamente, donde tenemos una posibilidad bastante grande de poderlo curar. Cuando el cáncer de próstata es diagnosticado tempranamente, y vale decir está localizado a la glándula prostática, su sobrevida está sobre el 95% a los 15 años. Eso nos dice pues que si el diagnóstico es temprano, va a haber curación. Ok, eso es muy importante lo que ha dicho, muy importante, porque ciertamente se estaba como que separado, se estaba divorciando ese tipo de, o es el antígeno, entonces dependiendo del resultado se hacía el tacto rectal y evidentemente no, es un matrimonio, no hay separación. Es muy importante lo que ha dicho. Ahora, doctor, vamos a llegar al momento donde llegamos al escenario que existe ya el cáncer. Vamos a hablar en el escenario, vamos de lo malo, después a lo bueno. ¿Cuál sería entonces el tratamiento, el mejor tratamiento? Si está localizado, evidentemente, pienso que es menos violento, menos agresivo. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para combatir la enfermedad, doctor?
Cuando el cáncer de próstata está localizado a la glándula prostática, existen varias modalidades de tratamiento. Cada una tiene sus pros y sus contras. Antes de hablarles de lo que es el tratamiento en sí del cáncer de próstata, debo mencionarles que hay un grupo de cánceres de próstata que son poco agresivos y eventualmente nosotros podemos conseguirnos un cáncer de esos poco agresivos en un hombre mayor, y dependiendo de las características que tenga ese cáncer, donde va incluido su valor de antígeno prostático, el hallazgo del tacto rectal, el hallazgo de la biopsia que permitió el diagnóstico de ese cáncer de próstata, uno podría ofrecerle a ese paciente una observación activa. Observación activa significa de que ese paciente, por tener un cáncer de próstata poco agresivo, puede ser observado, pero no una observación con los brazos cruzados, sino una observación en la cual hay que estar chequeando de manera periódica el antígeno prostático, hacer biopsia por lo menos al año o cada 2 años, resonancia magnética, que es otro examen del cual nos podemos valer, para saber si ese cáncer que estamos observando se mantiene en observación o si en algún momento requiere un tratamiento más allá de la observación, que pueda ser la cirugía o la radioterapia, etc. Ese tipo de cáncer pues es bastante benévolo, y se estima que cuando esa es la conducta, la observación activa, en ese grupo muy específico, muy seleccionado de pacientes, el 40% de ellos van a requerir un tratamiento posterior en el tiempo, pero 60% no lo necesitarán. Cuando ya avanzamos en una agresividad mayor desde el punto de vista histológico del cáncer, ya no estamos en ese grupo para observación, pero el cáncer sigue confinado a la próstata, porque los demás exámenes que hemos hecho de tomografía, resonancia, etcétera, examen de los huesos que se llama gammagrafía ósea, nos dice que eso está confinado a la próstata, que no hay ninguna evidencia de siembra de ese tumor a distancia. Pues entonces allí entra en juego lo que es la cirugía, que es la prostatectomía radical, que consiste en quitar toda la próstata y junto con ella las vesículas seminales, que es donde el hombre acumula su semen, pero que van a desembocar en la próstata. Además de eso, en algunos de los casos, eventualmente hay que hacer una limpieza de todos los ganglios que están alrededor de la próstata. La otra modalidad de tratamiento sería la radioterapia, y hay 2 versiones de radioterapia. La radioterapia que la mayoría de las personas conocen, que es un haz de rayos externo emitido por una máquina de radioterapia, vamos a decirlo así, pero también hay la implantación de semillas radioactivas dentro de la próstata. También esa modalidad tiene sus pros y sus contras. Y tenemos otra serie de tratamientos que están ahora, vamos a decir, surgiendo, como son el uso de ultrasonido de alta intensidad, que permite un tratamiento focal de la próstata, el uso de crioterapia, que no es más que el uso de frío colocado a nivel de la próstata para producir destrucción celular del tumor. Y hay otro tipo de tratamiento en el cual se usan ondas de radiofrecuencia. Pero básicamente, con estos tratamientos, cada uno, como les digo, tiene sus pros y sus contras, y las tasas también de éxito son diferentes. Entonces también influye el momento en que vamos a tratar a ese paciente con ese tipo de cáncer, dependiendo de su edad. No es lo mismo que yo tenga un paciente con un cáncer de próstata localizado en sus 65 años, por ejemplo, a un hombre que tenga 75. Probablemente, aunque sean tumores iguales, el tratamiento es diferente por la expectativa de vida que tiene el individuo. El joven irá más a lo que es la cirugía, y ese señor mayor, sobre 75 años, pero que tiene un cáncer de próstata localizado, probablemente va a ser llevado más a radioterapia. Luego de ese grupo está el grupo del cáncer de próstata que ya se ha salido de la glándula prostática, y es lo que llamamos cáncer de próstata metastásico. Y allí pues se usan
tratamientos de bloqueo hormonal, que lo que hace es eliminar la producción de testosterona, porque ese es un tumor, el cáncer de próstata, que el más frecuente es el adenocarcinoma de próstata, es un tumor que se alimenta de hormona masculina, se alimenta de la testosterona. Y el tratamiento entonces lo que busca es bloquear y quitarle ese alimento al tumor. Significa quitar la producción de testosterona. Eso es lo que llamamos bloqueo hormonal. Usualmente esos pacientes que son sometidos metastásicos a bloqueo hormonal responden 2 o 3 años y luego ya no responden a ese tratamiento, pero disponemos de otras líneas de tratamiento que son tratamientos de quimioterapia o de inmunoterapia y una serie de medicamentos que cada vez que una línea falla, pues vamos subiendo a la siguiente línea de tratamiento y eso va prolongando en el tiempo pues la sobrevida del paciente a pesar de que sea metastásico. Sí, increíble. Doctor, a la hora de un diagnóstico como la hiperplasia benigna, ¿el tratamiento no es invasivo? ¿Es un tratamiento, un pronóstico mucho mejor? Le pregunto. Sí, la hiperplasia prostática, si es un paciente que tiene síntomas urinarios obstructivos, ¿y cuáles son esos síntomas urinarios obstructivos? El paciente comienza a quejarse de que su chorro de orina está más débil, que es de menor calibre que antes, comienza a levantarse varias veces en la noche, 2, 3, 4, 5 o más veces en la noche, tiene urgencia para orinar, que tiene que pujar o esperar unos segundos para poder comenzar a orinar, que es un chorro por partes, o sea, intermitente, que queda goteando después que termina de orinar. Todos esos son síntomas obstructivos y síntomas irritativos a consecuencia del crecimiento de la próstata. Entonces, inicialmente, si ese paciente, ¿qué es lo que ocurre cuando tiene la próstata aumentada de tamaño? Lo que ocurre es que la próstata obstruye el paso de la orina que está impulsando la vejiga. En esos pacientes, si ellos están con síntomas y están dejando un residuo de orina muy bajo o no dejan residuo, significa que su vejiga se ha hipertrofiado como mecanismo compensador para bombear con mayor fuerza la orina contra ese obstáculo y mitigar los síntomas. En esos pacientes podemos disminuir esa resistencia a esa herida con medicamentos. Disponemos básicamente de 2 tipos de medicamentos. Uno de ellos que se llaman bloqueadores alfa, que lo que hacen es disminuir la tensión que existe en las células prostáticas cuando la próstata está grande. Y hay otro medicamento que disminuye el tamaño de la próstata. Entonces, esos medicamentos van a relajar la obstrucción y el paciente va a orinar mejor, va a vaciar mejor su vejiga y se va a sentir mejor. Lo importante es que cuando el hombre sienta alguno de estos síntomas o todos ellos, acuda al médico, al urólogo, porque es importante que el urólogo le haga la evaluación, indique tratamiento, porque si lo deja pasar en el tiempo, puede llegar a ocurrir que la vejiga pierde su capacidad de contracción y si mañana o pasado mañana pasaron varios años y el paciente ahora sí quiere resolver su problema, aunque lo operemos, puede no tener un buen vaciamiento porque su vejiga ya se ha descompensado, porque estuvo mucho tiempo obstruida. Entonces es importante ese punto. Y aquellos pacientes que no respondan a ese tratamiento médico o que su vejiga no ha logrado un estado de compensación como para vaciar lo mejor posible la vejiga, dejando un residuo muy alto, son pacientes que a lo mejor hacen infecciones urinarias a repetición o han llegado a una emergencia para que le coloquen una sonda porque no pueden orinar. Pues esos pacientes probablemente no van a responder a tratamiento médico y hay que llevarlos a una cirugía. Ahora bien, la cirugía también hay una gran variedad, modalidades de cirugía en este momento para hiperplasia prostática, que son la resección a través del conducto de ese tejido que está obstruyendo. Ya aquí la diferencia entre la cirugía para cáncer e hiperplasia es diferente. En cáncer sacamos toda la próstata, en hiperplasia no, solamente la parte central de la próstata que está crecida y que está obstruyendo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos hacerlo a través de resección,
con corriente monopolar a bipolar, podemos usar láser. Hay varios tipos de láser que permite vaporizar el tejido, destruye el tejido por la alta temperatura que logra, o podemos incluso hacer una enucleación de todo ese tejido con láser, de manera pues que hay lo que llamamos formas de hacer cirugía mínimamente invasiva en hiperplasia prostática, porque tú no vas a ver heridas, la herida está dentro, ¿verdad? Entonces es menos invasiva que una cirugía abierta. Claro, siempre la cirugía abierta tendrá un espacio, ¿verdad? Aquellos pacientes en los cuales si el urólogo no dispone de láser o no dispone de ningún mecanismo que le permita operarla a través del conducto, o son próstatas exageradamente grandes, pues podría ser un candidato para cirugía abierta si no dispone de láser o no dispone de cirugía robótica, porque la cirugía robótica también tiene un espacio en la hiperplasia prostática, en aquellos adenomas de próstata que son inmensos, 150, 200 centímetros cúbicos, pues allí también tiene un espacio la cirugía robótica. Sí, eso vamos a hablar ahorita, la cirugía robótica, bastante interesante. La prostatitis también, el abordaje simple. Sí, la prostatitis, la mayoría de las veces son cuadros inflamatorios e infecciosos que son tratados con tratamiento médico, antibióticos, antiinflamatorios, alfa bloqueantes, que lo mencioné para hiperplasia prostática, pero son tratamientos que son mucho más prolongados. No es tratar una infección por 7 o 10 días, son tratamientos que requieren de 4 o 6 semanas de tratamiento, 3 meses de tratamiento, porque el problema con la prostatitis es que si la prostatitis no es bien manejada, deja focos crónicos dentro de la próstata que con el tratamiento inicial el paciente mejora, pero al cabo de cierto tiempo se reactivan esos focos bacterianos que han quedado allí y vuelve a tener otra vez sintomatología. Es recurrente. De eso vale la pena que próximamente lo vamos a hablar uno por uno, porque cada uno tiene sus causas y efectos. Doctor, de estas 3 enfermedades, ¿qué puesto tiene el cigarro como un agente, como ese exógeno que pueda influir en estas 3 enfermedades? Yo quiero que lo diga, como hombre, como doctor, como urólogo. Sí, bueno, es muy buena esa pregunta porque usualmente cuando se habla de cáncer y cigarrillo, lo primero que le viene a la mente a la persona es un cáncer de pulmón. Pero el cigarrillo está asociado con un aumento en la incidencia de cáncer de vejiga. Por ejemplo, este no es el tema de hoy, cáncer de vejiga, pero simplemente un pequeño tip acerca del cáncer de vejiga y cigarrillo, y es que la mayoría de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de vejiga tienen antecedentes de ser fumadores, activos o pasivos, de manera que es algo importante. Pero también tiene importancia en el cáncer de próstata. Hay una asociación también de cigarrillo y cáncer de próstata. Entonces, fíjense que ya no solamente es pensar en cáncer de pulmón asociado a cigarrillo, sino cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de riñón. Entonces, definitivamente, pues hay que tratar en la medida de lo posible de eliminar el cigarrillo. Desde el punto de vista urológico, también me estoy escapando del tema de cáncer, sí, pero es bueno que lo diga. Vale la pena contar. Sí, que tiene que ver también con aumento en los casos de disfunción sexual eréctil, ¿verdad? Entonces, el cigarrillo no es bueno tampoco para la potencia sexual, como tampoco lo es para la fertilidad masculina. Importantísimo, es muy bueno que lo haya dicho y generar conciencia. El que quiera escuchar, que escuche. Después, las consecuencias, ahí existe el libre albedrío, lo importante es la información. Ahora, vamos con la cirugía robótica, doctor. Sabemos que en Venezuela sí, desde hace varios años ya está implementándose en Caracas, sobre todo. Yo tuve la gran oportunidad también de entrevistar a otros de sus colegas, pero hay ciertas, por paradigmas, culturas,
no todo el mundo está tiene esa mente vanguardista. Son situaciones que realmente la persona cuando ve o escucha la palabra robot, no es el humano, creen es una máquina, y el margen de equivocación, mira, la gente empieza a lucurar, no me atrevo, y si se equivoca, y si se paraliza. Entonces yo quiero que diga cuáles serían las ventajas que ya ha demostrado, inclusive por la FDA, ha sido aprobado obviamente, y cuáles han sido entonces las ventajas que ustedes han notado a la hora de realizar cirugías a través de este procedimiento robótico. Sí, la cirugía robótica, básicamente lo que llamamos el robot Da Vinci, que es el que está operativo alrededor del mundo, fue aprobado por la FDA en el año 2000. De manera de que ha corrido mucha agua debajo de este puente, y son ya innumerables casos de cirugía robótica que se han realizado. Para mediados del 2018 se estimaba que 44.000 cirujanos ya estaban entrenados en la técnica de cirugía robótica. Para ese momento habían aproximadamente 4.800 robots alrededor del mundo, y más de 3.000 de ellos se encontraban en Estados Unidos. En nuestro país, pues, disponemos de un robot Da Vinci de última generación. Pasamos de tener 3 instituciones que tenían robot a una, porque lamentablemente, pues, las generaciones de robot han ido superándose una a otra, y pues ya para aquellos equipos más antiguos, pues ya no se producen insumos, de manera de que tenemos un equipo completamente operativo. ¿Y cuál es la ventaja del robot? El robot nos permite hacer lo que se llama cirugía mínimamente invasivo, como es decir, por ejemplo, cirugía mínimamente invasiva, lo mencionamos para hiperplasia prostática, la resección transuretral. Bueno, es mínimamente invasiva porque el paciente se recupera más rápido, porque hay menos sangramiento, porque hay menos estancia hospitalaria. El paciente se puede reintegrar después de la cirugía mínimamente invasiva más rápidamente que si fuese una cirugía abierta. Hay menos dolor en el postoperatorio, y todo eso pues le da toda esta ventaja para llamarla cirugía mínimamente invasiva, que es de una gran satisfacción para el paciente, pero también para el cirujano, ver que su paciente se recupera muy satisfactoriamente en un tiempo, vamos a decir, récord. La cirugía robótica tiene la facultad de poder ampliar hasta 10 veces el campo quirúrgico, y tiene una maniobrabilidad, las pinzas que van adoptadas a su brazo, de hacer giros hasta de 540 grados, porque te permite prácticamente hacer vuelta y media del brazo del robot y tener inclinaciones de 180 grados. Esa magnificación, la visión 3D que da el equipo robótico, y esa gran maniobrabilidad en sus instrumentos, les permite tratar muy delicadamente los tejidos y permite ver estructuras que son muy importantes para mantener resultados funcionales. Vale decir, en cáncer de próstata, por ejemplo, la cirugía robótica permite ver algo muy importante para nosotros, que son los paquetes nerviosos que van por detrás de la próstata y que son los que llevan a la producción de la erección y participan también en la continencia urinaria. Si nosotros tenemos una visión tan magnificada, con tan buena maniobrabilidad en los instrumentos, pues podemos tratar esos nervios finitos, delgados, tan importantes, de una manera muy sutil. Eso permite que en el postoperatorio la recuperación de la potencia y de la continencia sea más rápida que en una cirugía abierta. Entonces, aparte de eso, pues la tasa de transfusión cuando usamos el robot es prácticamente, en cirugía radical de próstata, es prácticamente nula, lo cual no es así con la cirugía abierta. El tiempo que mantenemos hospitalizado al paciente son 24 o 48 horas. El paciente ya a la semana podría reintegrarse ir reintegrándose progresivamente a su actividad diaria, de manera pues de que todas esas ventajas
nos las permite este robot. Excelente, excelente. Actualmente el porcentaje de cirugías robóticas en Venezuela, ¿cómo se están dando, doctor? Bueno, el robot Da Vinci que tenemos está operativo 100%, y allí participan no solamente los urólogos, sino también cirujanos generales, cirujanos bariátricos, lo que son ginecólogos, puede ser usada en cirugía cardiovascular, etcétera. Y con bastante frecuencia lo usamos, estas diferentes especialidades, de manera de que hay un alto movimiento de la cirugía robótica aquí en el país. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué clínica? El equipo con el cual estamos trabajando está en el Hospital de Clínicas Caracas. Allí disponemos de todo un equipo, no solamente del equipo robótico, sino también de un equipo humano que prácticamente siempre es el mismo. Eso permite de que, si es el mismo equipo, ¿verdad?, de circulantes, de anestesiólogos, instrumentistas, pues la calidad cada vez sea mejor en el desarrollo de las cirugías. Hay algo que mencionar, y es que este robot tiene un módulo de simulación, un software de simulación que le permite, y está avalado por la compañía Intuitive, que es la creadora del robot Da Vinci, para la formación de nuevos cirujanos robóticos. Esa formación va desde un entrenamiento con simulador a un curso online y culmina con una certificación que puede ser llevada a cabo en Estados Unidos, en Houston o en Atlanta, y recientemente se instaló un centro en Brasil, donde también pueden ser certificadas las personas en cirugía robótica. Es muy importante eso le quería ahorita aclarar, porque necesariamente las personas, la población debe saber y conocer con seguridad quiénes y no están preparados para realizar este tipo de operación tan delicada y por supuesto tan tecnificada, porque sí, ciertamente lo hace un robot, pero ustedes tienen que tener cierta atención, ¿no?, a la hora de estar en ese simulador, que no debe ser nada fácil. Y verdad que para mí los admiro porque no es como el hecho de no tener también la pinza en la mano. Me imagino que no es fácil tampoco para ustedes, porque fueron formados para eso. Ustedes mismos estar de lleno enfrente del paciente, y ahorita es una persona que no sencillamente es un robot, ¿ok? Pero sabemos entonces a través de usted que, bueno, las ventajas son mucho mayores. Sí, quería agregar algo. El robot tiene el módulo del robot y nosotros estamos sentados en una consola. Y con nuestras dos manos y nuestros dos pies, vamos manejando todas esas pinzas del robot. Y vamos haciendo todos los movimientos que requerimos, suturamos, cortamos, sellamos vasos, hacemos anastomosis, etcétera, con nuestras manos y nuestros pies. Entonces, es una coordinación de todos tus 4 miembros. Pero también hay algo muy importante, y es que el robot ha ido evolucionando tanto que ahora hay dispositivos que te permiten hacer una reconstrucción tridimensional que la adaptas al robot y te permite ir viendo ese pre-planning que hiciste para operar determinada patología en la consola del robot. Te permite inyectar sustancias que te permiten definir la anatomía del órgano que estás trabajando, y te permite visualizar bien dónde vas a hacer un corte, por ejemplo, para realizar las incisiones alrededor de un tumor, etc. Y con la venida de tecnología 5G, que ya está siendo introducida desde el año pasado en algunos países, eso nos va a llevar aún más a evolucionar con el robot, a hacer cirugías con más frecuencia a distancia, y incluso va a llegar el momento en que vamos a tener sensación táctil de los tejidos, y el robot va a poder medir la fuerza con la que actúa sobre determinada estructura o sobre determinada sutura cuando estamos haciendo un nudo quirúrgico.
Y todas esas cosas están en pleno desarrollo y bueno, ya ven, como diría alguien, el cielo es el límite. Si tenemos imaginación. Es así. Es así. Ahora, doctor, el tiempo de duración de X cirugía, el tiempo medio de toda cirugía mínimo es 1 hora. Con el robot, ¿es el mismo tiempo? ¿Es menos? ¿Es más? Depende de la curva de aprendizaje. Eso es importante. Todo procedimiento quirúrgico tiene una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje se refiere a que cuando inicias una técnica quirúrgica, probablemente el tiempo sea mayor al que usas en una cirugía abierta. Pero lograda esa curva de aprendizaje, llevado a cabo cierto número de procedimientos, que es diferente para cada procedimiento quirúrgico, tu tiempo quirúrgico se va disminuyendo. Entonces, si una cirugía abierta de próstata eventualmente te dura 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, con el robot puedes llegar a hacer tiempos de 2 horas. Si el cirujano es muy habilidoso, hasta podría tener tiempos de 1 hora y media, de manera de que todo eso pues se logra con el manejo de los casos quirúrgicos con frecuencia. La medición de la anestesia, la aplicación de la anestesia, ¿cómo es el protocolo? ¿Es igual? La misma consola mide anestesia, el anestesiólogo tiene que estar al lado. ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Sí, el anestesiólogo está al lado del paciente y el procedimiento anestésico es muy similar al de cualquier procedimiento. Sí, exactamente. O sea, no difiere en nada, o sea, porque eso también es eso, ¿no? El susto de la persona, lo que le tiene miedo a la anestesia, porque, bueno, ya se sabe, ¿no? Las consecuencias. Pero bueno, lo importante es que está muy bien monitoreado, ¿no? Que esa es también la gran ventaja, porque prácticamente entran dentro del organismo del paciente, que esto certifica más. Sí, con respecto al anestesiólogo, hay algo que mencioné anteriormente, y es que así como el cirujano necesita cada vez hacer más casos para mejorar su curva, ¿verdad? Curva de aprendizaje, los anestesiólogos, si son los mismos, en todos los casos robóticos, pues todo va a fluir mucho mejor, porque no es un procedimiento nuevo para ese individuo, ni para el anestesiólogo, ni para el instrumentista. ¿Por qué? Bueno, porque ya es como una rutina. Entonces, eso hace que los resultados pues sean mucho mejor. Ahora, doctor, la cirugía robótica también para los niños se está aplicando, se ha aplicado. ¿Hay contraindicación o no? Sí, hay procedimientos de cirugía pediátrica en los cuales se ha utilizado el robot. Cada vez va a haber más especialidades que van integrándose a la cirugía robótica. Por ejemplo, otorrinolaringólogos también pueden usar en ciertas patologías el robot. Había mencionado cirugía bariátrica, neurocirugía, etc. Increíble, excelente, doctor. De verdad que muchísimas gracias. Nos ha dado información bastante valiosa, sobre todo para generar esa conciencia, porque es lo que la población está en todo el derecho de recibirlo y, por supuesto, tomar esa responsabilidad y saber que, bueno, en Venezuela se está aplicando este tipo de cirugía, donde las consecuencias evidentemente son bastante beneficiosas. Estamos entonces, lo voy a comprometer para un próximo enlace. Sería importante hablar de cada una de las enfermedades u otras enfermedades a nivel de urología que implican, ¿no? el conocimiento y, bueno, la responsabilidad, porque eso es lo que hay que tener, saber, conocer para generar esa salud preventiva. A un próximo enlace, doctor. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijese dónde podemos contactarlos. Bueno, primero quiero darle las gracias por esta entrevista y me encanta poder transmitir algunas cosas importantes que la población, en este caso masculina, por la patología, aunque también los urólogos tratamos patología femenina, pero algunos datos que son importantes que la población masculina tenga en cuenta para que puedan prevenir, como tú mencionaste, mejor la prevención que la curación. Estamos completamente a la orden
para cualquier otro tema de interés de tus seguidores. Y yo me encuentro en la Clínica El Ávila, en la unidad de Uro Ávila, y también en la plataforma de médicos venezolanos online. Excelente, excelente plataforma. Una plataforma que hemos podido con ella pues, llegar a venezolanos que están en cualquier parte del mundo y poder apoyarlos dándole atención médica y resolviéndole problemas que se les puede presentar en otras latitudes. Y un trabajo mancomunado, doctor, le digo porque aquí en Italia, por ejemplo, como sabe que aquí el médico de primera línea es un médico familiar y ellos se han visto en la necesidad, obviamente, no comprar diagnóstico, no, sino que simplemente tener como una pista o una idea de más o menos X diagnóstico, porque evidentemente, como ya lo sabemos, muchos venezolanos han emigrado con patologías ya previas, diagnósticos ya previos, y obviamente para el médico de aquí sí están totalmente abiertos a recibir estos tipos de diagnósticos y se hace indirectamente un trabajo mancomunado. Y yo creo que esta plataforma ha aperturado más esa posibilidad porque los venezolanos, y no venezolanos, ¿por qué no?, tratarían de lograr tener un diagnóstico previo dependiendo de la celeridad del caso, y bueno, ya el médico familiar ya le facilitaría la intervención entonces de determinado especialista. Así que, como se lo dije también a su colega, yo creo que el doctor La Rosa, que yo aspiro y yo estoy segura que ese logo de Médicos Venezolanos Online estará alrededor de todo el mundo y harán enlaces y alianzas estratégicas porque vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque en la medicina venezolana ahorita el COVID ha ayudado, ha aperturado a que no solo el cardiólogo trabaje el corazón, no, vamos a trabajar mancomunadamente. Se han tenido la necesidad forzosa de trabajar mancomunadamente. Yo creo que esto ha sido la mejor oportunidad y yo tengo fe que esto va a seguir siendo así y se van a unir más médicos a esta gran plataforma. Así que los felicito, lo apoyo, le deseo todo el éxito del mundo, lo invito a una nueva oportunidad y que sepa que también este canal es de usted. Muchas gracias, María Ángel. Siempre a la orden. A una próxima oportunidad y feliz día. Igual para usted.